Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Muy buenos días, muchísimas gracias por conectarse nuevamente a este su programa en Derechos Urbanos en Voces Azuayas. Hoy, jueves 25 de mayo, tenemos un gran invitado, un ser humano sobre todo que ha luchado para que Cuenca sea una ciudad digna, para que Cuenca sea una ciudad justa, para que Cuenca sea una ciudad a la que le amemos. Tenemos un invitado de lujo y él es el doctor Pablo Estrella Vintimilla. Pablo, que nosotros en el colectivo Cuenca Ciudad para Vivirlo le decimos Pablito con mucho cariño y respeto, ha sido decano de la Universidad, de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Cuenca. Muchos años también fue director del Centro de Mediación y Arbitraje de las Cámaras de Cuenca y profesor también de la Universidad de la SUAY. Ha sido un militante de los derechos humanos y participa en el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir. Me voy a permitir iniciar con unas palabras que Pablo ha dicho en algún momento, ¿no? Y sobre todo hoy vamos a recordar lo que los cuencanos en la encuesta de 2012, en la encuesta de percepción realizada por el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, dijeron, entre comillas, a Cuenca se le reconoce y ratifica como una ciudad en la que es posible construir un proyecto de vida, en donde la gente se proyecta y espera realizarse, en donde su población desea vivir sus proyectos, en donde se espera encontrar condiciones apropiadas para vivir y trabajar. Luego me permito dar lectura al párrafo final de la Declaratoria de Cuenca, aprobada por aclamación el 1 de julio de 2016. Dice, convocamos a todas las personas a habitar las ciudades, a vivirlas, a escucharlas, a redescubrirlas, a valorar su esencia, a recuperar la capacidad de asombro, a repensarnos como autores y protagonistas de la vida en las ciudades, pasar de denunciar a enunciar, definir los caminos que nos lleven a ser parte activa de nuestras ciudades y territorios, articulando nuestro potencial de cambio de una acción colectiva. Son los pensamientos que están en la Declaratoria de Cuenca aprobada, como decía, el 1 de julio de 2016. Y Pablito, me gustaría entonces empezar con esta definición. ¿Cómo es que escuchamos las ciudades? Y luego conversaremos también cómo redescubrir a nuestra cuenca y cómo recuperar esa capacidad de asombro, conceptos que vienen de su vivir, de su devenir, de su experiencia en la ciudad. Muchas gracias, Margarita, por tu cordial invitación y tu bondadosa presentación. Realmente la amistad que nos une desde hace mucho tiempo puede ser la posibilidad de que tú tengas palabras tan cordiales conmigo. Te agradezco por esta invitación a este programa que realmente lo llevas con mucha seriedad, con profesionalismo y siempre pones en la palestra un conjunto de temas que creo que son importantes para el desarrollo social en general, pero de manera particular para nuestra ciudad, para la provincia. En ese sentido, pues realmente el hecho de vivir en Cuenca yo creo que es un privilegio. Siempre lo he entendido así y lo sigo entendiendo y creo que los cuencanos debamos estar orgullosos de vivir en esta ciudad al mismo tiempo que tenemos un conjunto de desafíos permanentes
para mantener esta calidad que tiene Cuenca, su calidad de vida, que es reconocida por propios y extraños, pero que a veces los cuencanos mismos no nos damos cuenta y a veces no le vivimos a la ciudad en esa dimensión que se planteó en la Declaración de Cuenca, a la que te referiste hace un momento, y que es cómo vivir a las ciudades en su plenitud. Creo que los seres humanos que aspiramos a ser felices y a ser libres, porque ese es el destino del ser humano, tenemos que vivir permanentemente en espacios, en este caso nuestra querida ciudad, en la cual podamos disfrutarla permanentemente. Creo que Cuenca tiene un conjunto de privilegios en lo que significa su estructura arquitectónica, urbana, lo que significa también lo que se dice en esa declaración, el hecho de vivir la plenitud con sus olores, con sus sabores, con su trayectoria, con sus desafíos también, porque no creo que es una realidad idílica como muchas veces se ha planteado, sino es una realidad social con muchos privilegios, pero que también con muchas contradicciones y problemas que tienen que ser solucionados. Y en ese sentido, creo que la labor que se cumplió y se cumple dentro del colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, a la cual tenemos el gusto de pertenecer tú y yo, creo que es una de las iniciativas más exitosas que han existido desde parte de la ciudadanía. Justamente en esa perspectiva, en esa obligación, en ese deber, en ese gusto de vivir la ciudadanía desde una nueva perspectiva. Entonces, sería muy interesante ver si podemos conversar sobre esta perspectiva de lo que significa ser Justamente, ciudadano en general y ser ciudadano en Cuenca. ciudadano en general y sobre todo ciudadano en Cuenca. Y vamos a partir un poco de la historia, Pablito. Alguna vez usted nos contaba cómo se vivía en los barrios de Cuenca, cómo se vivía la seguridad en el centro histórico de Cuenca, cómo salían a correr, a jugar los niños. Coméntenos un poco cómo fue su experiencia cuando creció en Cuenca, en su barrio. Sí, hace poco oí una frase muy interesante que quiero repetirla, que dice que cuando las añoranzas se sobreponen a los proyectos, comienza la vejez. Entonces, yo creo que esta es una cuestión que siempre debemos estar alertas a que nunca las añoranzas se sobrepongan a los proyectos. Siempre los proyectos nos abren una perspectiva nueva en el presente y en el futuro, pero muchas veces, claro, sobre todo con el paso de la edad, y en muchos casos por la insensibilidad ciudadana, dejamos que las añoranzas se sobrepongan a los proyectos y perdemos el proyecto. Y eso creo que pasa también con las ciudades, no solamente con los ciudadanos, nosotros como seres humanos, sino también las ciudades creo que en algún momento se engolosinan en su prestigio, en su fama, por ejemplo en Cuenca, que tiene una posición muy bien ganada a nivel nacional e internacional, pero creo que no es bueno dormirse en los laureles, como se dice comúnmente. Y creo que siempre los desafíos están por delante, los proyectos están por delante. De otra manera puede comenzar la vejez de los seres humanos, de la vejez de las ciudades. Entonces, el otro problema es de que muchas veces nos encasillamos tanto en las problemáticas que muchas veces no son planteadas como nosotros, como ciudadanos, sino más bien nos traen esos problemas, esas contradicciones, desde las modas, desde las influencias, desde las redes sociales, desde una clase política desprestigiada y colapsada, y nos hacen que nos ahoguemos en el mundo de la crisis. Yo siempre considero que, como se dice en el idioma chino, crisis es peligro más oportunidad. Por lo tanto, si bien las crisis traen peligro, traen también oportunidad. Volviendo a tu pregunta, entonces sí, o sea, yo creo que pues la suerte que tuvimos nuestras generaciones y algunas posteriores a nosotros fue vivir una sociedad pequeña, mediana, después en proceso de crecimiento, en donde realmente la vida tenía otras connotaciones. No quiero caer tampoco en la añoranza entonces,
sino simplemente recordar ese sentido de pertenencia que teníamos los ciudadanos en nuestra vida cotidiana. Yo, por ejemplo, recuerdo siempre que cuando tenía 9 años, estaba en el tercer grado de la escuela Luis Cordero, se celebraba el cuarto centenario de la Fundación Española de Cuenca Mm. en 1957. Yo soy nacido el 48, o sea, ya pasé los 75 años. Y un momento tal, a los 9 años, comencé a entender que las ciudades también tenían cumpleaños. Yo creí que solamente los seres humanos cumplíamos años y que además Cuenca era una ciudad vieja, 400 años que se estaban celebrando. Pero yo creo que ese fue un momento en el que realmente me di cuenta de que vivía una sociedad que tenía una larga trayectoria y que yo creo que desde ahí comenzó un enamoramiento permanente de lo que significaba y significa Cuenca, ¿no? Y quizás otro elemento, volviendo a la misma escuela, yo me eduqué en la escuela modelo Luis Cordero, una escuela de mucho prestigio, escuela fiscal. El otro era de que creo que muchas otras escuelas también existía la asignatura de lugar natal y la asignatura de cívica. Entonces yo creo que el lugar natal, sobre todo en ese tercer grado, todos los lunes salíamos de paseo a recorrer Cuenca, a diferentes lugares, a conocer Cuenca, a palparle a Cuenca, a percibirle a Cuenca, a disfrutarle a Cuenca, a tener recelos de Cuenca. Entonces así fuimos descubriendo, ¿no? En fila india, dos en dos, con el profesor que nos dirigía, íbamos recorriendo los diferentes edificios, parques, teníamos que aprender de calle, los nombres de las calles y repetir a la agüita, como se decía antes, los nombres. Por suerte la ciudad era todavía pequeña, tenía el centro histórico tenía sus límites fundamentales y creo que pues ahí fuimos descubriéndole a Cuenca, avanzando a percibir, a recorrer su piel, a ver sus texturas, a ver los desafíos que podía tener. Y creo que nosotros como niños, pues se fue generando ese sentido de pertenencia. Y de otro Ahora, lado, Pablito, sí, perdón que le vaya interrumpiendo un no poco. hay problema, sigue Yo nomás. quería ir haciendo un símil con lo que sucede hoy día, ¿no es cierto? Ujú. Cómo están creciendo los niños hoy en día, en qué espacios de la ciudad están creciendo hoy en día. Y usted hablaba justamente de palparle a la ciudad, de sentirle. En algún momento decía, desde el corazón, ¿no? Vivir la cuenca desde el corazón. ¿Cómo cree que hoy se está generando este amor a la ciudad en un espacio donde ya no hay cívica, donde no se enseña lugar natal, donde vivimos aislados en edificios, ¿no es cierto? Y hemos perdido ese sentido del barrio. Sí, desgraciadamente yo comparto contigo y creo que desgraciadamente la niñez, la juventud hoy, incluso los mismos adultos, un momento tal no tenemos espacios como teníamos antes, justamente para esto que tú acabas de describir, a lo cual yo me referí también. Entonces realmente la ciudad se ha vuelto un espacio anónimo en el cual todo el mundo corre de un lado para otro, lleno de estrés y realmente en medio de la situación, a veces de un crecimiento no debidamente articulado, en medio de problemas como el tráfico, ahora el problema de la seguridad, y sobre todo ya no existe, digo con certeza, que ni en las escuelas ni en los colegios los espacios suficientes de una educación para la vida y para la libertad. Creo que es fundamental. Entonces, la educación se ha deteriorado mucho en lo que significa generar habilidades para la vida y simplemente se ha vuelto una enseñanza repetitiva, memorística, que a veces los alumnos no saben ni qué están aprendiendo ni para qué les sirve.
Yo te digo en este sentido porque 45 años he sido profesor y ha sido mi vocación humana fundamental y una de mis actividades más importantes que he cumplido. Y en ese sentido, pues yo sí constato que en la misma universidad se han ido perdiendo esos espacios, ¿no? Es decir, ese contacto directo con la realidad, reflexionar sobre los problemas de la realidad y en el caso ya concreto que nos ocupa este momento, hacer que esa reflexión tenga una vinculación con la realidad vivida, es decir, que sea experimental, que sirva para algo. Entonces, alguna vez alguien decía que qué sentido tiene que el cerebro de las personas, de los niños en concreto, se lleve con muchos conocimientos de que el corazón esté triste. Y creo que eso pasa. Yo creo que eso fue agudizado con la pandemia, por supuesto, por el aislamiento, que fue muy grave en lo que significa la situación de las relaciones humanas, de la relación profesor-alumno, el problema de contacto humano. Pero eso es lo que justamente tenemos que recuperar. Eso es lo que incluso como colectivo, tú sabes, hemos buscado recuperar esos espacios. Por ejemplo, te acordarás de las ediciones exitosas de la Cátedra Abierta de Educación Cívica y de Cultura Ciudadana que hicimos con las 4 universidades de Cuenca, en 4 o 5 ediciones, pero el primer módulo que tuve el gusto yo de dirigir, un plan piloto que hicimos, fue Redescubriendo Cuenca. Y creo que realmente en ese proceso de esta cátedra abierta, con el apoyo, vuelvo a repetir, de las 4 universidades de Cuenca, un momento tal conseguimos que la gente que participó vayan a esto que estamos conversando. Es decir, generamos una metodología y una propuesta en la cual realmente existe el contacto directo con las realidades de Cuenca, con su espacio, con su paisaje, con su textura, con sus olores, sabores, con sus personajes. Y creo que fue un éxito realmente, porque los efectos que produjo esa situación, según lo dijeron los mismos jóvenes que participaron, pues les cambió su visión de Cuenca, ¿no? Dejaron de correr de un lado para otro y saber que vivían una sociedad especial. Y no solamente la gente que hemos nacido en Cuenca, sino la gente que estudia acá, que está con nosotros y que muchas veces, a veces rescata más de lo que nosotros rescatamos como cuencanos. Eso es leerle a Cuenca desde el corazón. Yo diría desde el corazón y desde los sentimientos y además desde todo lo que somos como seres humanos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que muchas veces en la concepción modernista y el posmodernismo nos hemos perdido en la conceptualización sin dar espacio a nuestros sentidos, ¿no? Entonces el conocimiento se ha reducido al pienso, luego existo sin la perspectiva de vivir las realidades en la experiencia misma, en la propia piel, en lo que significa para nosotros, por lo cual necesariamente tenemos que, por supuesto, razonar, tenemos que transformar, tenemos que debatir, pero se ha perdido la capacidad y quizás a lo mucho se ha rescatado la perspectiva de ver, como es en el caso del modernismo, ¿no? El- el sentido de la vista era el que más, pero se olvidó el tacto, por ejemplo. Alguien dice con razón que tenemos 4,5 metros de piel y que no nos damos cuenta, que tampoco desarrollamos nuestro oído nuestro gusto por las cosas, el hecho de saborear las cosas fundamentales que pasan en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta de lo que comemos, simplemente estamos en el corre-corre. Entonces, yo creo que toda esa percepción sensorial, y Cuenca tiene unos espacios extraordinarios para rescatar esa perspectiva sensorial, ¿no es cierto? Tiene que ser desarrollada. Eso es parte de la ciudadanía, eso es parte de la apropiación de una ciudad, de un espacio, en todos los momentos de un territorio en los cuales podemos vivir. Entonces, todo eso yo creo que lleva a esta percepción que, como tú bien la calificas, es una percepción y una vivencia desde el corazón, es decir, desde nuestros sentimientos, desde nuestros sentidos,
desde experiencia directa, que por supuesto con esto no se quiere negar la necesidad de la razón, aun cuando creo que no es suficiente solamente ser racionales, porque todos somos, sino tenemos que ser también razonables, que creo que mucho falta en este país. Estamos llegando a unos niveles de irracionalidad, sobre todo en el ámbito de la politiquería, que realmente nos defraudan, nos conmueven y nos llevan a la indignación. En este sentido de la racionalidad que usted nos acaba de comentar, Pablito, y de la experiencia que usted tuvo y que nos comentó de esta cátedra abierta de ciudadanía, ¿qué em, involucramiento tienen o deberían, en realidad deberían tener las universidades en Cuenca? Son 4 universidades. Escuché que se viene una nueva universidad al, eh, a Cuenca. No hay que desmerecer la presencia de la Universidad de Loja, que en su modalidad virtual también hace su presencia en la ciudad y que requiere también una importancia de involucramiento en el quehacer de la ciudad. ¿Cómo cree usted que las universidades se pueden involucrar en este, ya no solo razonamiento, sino en este concepto nuevo que usted nos acaba de decir? Es muy importante la pregunta que haces, Margarita, y yo te lo puedo decir con conocimiento de causa porque trabajé 40 años en la Universidad de Cuenca como profesor y después he seguido dando clases en la Universidad de la SUA, incluso hasta hace poco. Y en general he estado vinculado con la educación universitaria y la academia. Y creo que la perspectiva que en algún momento se rescató y nosotros procuramos rescatar, y algunos rectores, por suerte, como tú conoces, se inscribieron en esa línea. Es el hecho de que primero hay que formar buenos ciudadanos antes que buenos profesionales. Entonces eso creo que es fundamental y en algunos otros países se lo hace. Por ejemplo, en los países nórdicos, en el Japón mismo, en las mismas universidades de lo que conozco en el Japón, los 2 o 3 primeros años primeramente les forman como seres humanos y como buenos ciudadanos. Y después les dicen, ahora sí escoja lo que quieran, cualquier carrera. Entonces, a mí me parece que ahí tiene que producirse una revolución profunda y las universidades tienen las posibilidades que hacerlo. Creo que hay algunos intentos, pero no hay una política académica en la cual se plantee esto como base. Yo creo que ese fue el planteamiento básico de la Cátedra Abierta de Educación Ciudadana y Cultura de Convivencia, y por eso se inscribieron las 4 universidades. Y los resultados fueron excelentes, que han sido incluso reconocidos por las mismas universidades y sus directivos y las personas que participaron. Entonces, la idea es esa. Primero tenemos que formar buenos ciudadanos y después, como buenos ciudadanos, por supuesto, ya podrán escoger, estudiar, graduarse y sobre todo ejercer esa profesión escogida, pero primeramente sintiéndose que son buenos ciudadanos, ciudadanos activos, y no que simplemente se tome el hecho de la educación superior universitaria como, no digo que no sea necesario, para obtener un título que me garantice una perspectiva económica en la vida. Eso también es importante. Pero yo creo que a eso tenemos que unirle esta otra perspectiva de la creación de ciudadanos activos, críticos, deliberativos. Y creo que a las universidades, más que a ningún otro de los niveles educativos, sin que quiera decir que los otros niveles no tienen esta obligación moral y ética, pero creo que las universidades que están formando profesionales, los futuros creadores del país, diríamos así, tienen que cumplir esas obligaciones. Claro. Hablando nuevamente y regresando a lo que es la cuenca antigua, la cuenca del recuerdo. No solo, Pablito, que usted tiene sus recuerdos, también por aquí que van pasando los años, hay los recuerdos de poder salir a jugar en la vereda, de poder salir en bicicleta sin problemas, de ir a la escuela en bicicleta, de ir caminando, de ir en bus, de salir con los amigos, con los vecinos a los barrios.
¿Cómo entendemos entonces hoy esa necesidad de co-crear una ciudad en la que nos podamos conocer? La semana pasada hablaba con Kabir Montesinos con respecto a los árboles de Cuenca, con respecto a la necesidad de conformar grupos ciudadanos para defender nuestras orillas de los ríos. Y decíamos, bueno, lo que pasa es que no nos conocemos entre quienes vivimos alrededor. ¿Cómo le ve a usted esa perspectiva o cómo, la pregunta sería mejor, ¿cómo cree usted que deberíamos reconocernos entre ciudadanos para volver a ser, ¿no es cierto? Para volver a generar esa capacidad de asombro que usted en algún momento nos decía en el colectivo, necesitamos generar esa capacidad de asombro, cómo volver a hacer barrio, porque hoy día hay presidentes o presidentas de los barrios que solamente se ocupan de la parte política partidista, pero que no se ocupan de lo que realmente sucede en los barrios. Usted con esa experiencia, con esa calidad humana, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo hacemos? Viendo con sentimiento el pasado, pero situándonos en el presente y generando ideas para el futuro. Sí, yo he dicho asombro y reencantamiento. Yo creo que las dos cosas son fundamentales en la vida de todo ser humano y también de los ciudadanos, ¿no? Tenemos que recuperar la capacidad de asombro y de reencantamiento de la vida. Tanto más ahora que estamos viviendo una situación tan crítica, que por todo lado vemos situaciones espantosas, ¿no? Yo creo que esa es la decisión, la dimensión que debemos tener los seres humanos. Pero retomando tu pregunta, yo creo que es interesante la vida de barrio, que tal vez tú también lo viviste de una forma tal vez menos profunda, porque iba cambiando esta perspectiva. Yo viví en el barrio La Salle, básicamente a casa de mis abuelos y de mis padres, que estaba ubicada y sobre todo viví en una cuadra específica que fue la cuadra de la calle Sucre entre Hermano Miguel y Mariano Cueva. Hermano Miguel se llamaba, pero es Cordero esa calle. Pero en ese barrio, en esa cuadra, donde por supuesto vivíamos personas de diferentes procedencias sociales, ¿sí? Incluso étnicas. Y creo que pues era una amalgama, por lo menos yo así lo recuerdo y comprobado muchas veces, incluso conversando con mis hermanos, amigos, en fin, de que realmente era una suerte de mundo autosuficiente en sí mismo. Porque primero que podías encontrar todo, no sé si tal vez las otras personas que han vivido en otros barrios también les pasaba eso, pero concretamente mi vivencia es esa. O sea, realmente, y una cosa que también quiero destacar, que las personas que vivíamos de diferentes sectores sociales, desde sectores artesanos, sectores medios, sectores prestigiosos, profesionales, en fin, por lo menos los niños y los jóvenes rescatábamos un espacio democrático, que era la vereda y la calle. Ese Ujú. era nuestro parque de distracciones. Ahí estaba todo. Era esta vinculación de casa, calle y después escuela. Yo creo que una trilogía interesantísima esta formación como ciudadanos y como seres humanos, ¿no? Entonces, fíjate que nosotros teníamos que cumplir necesariamente las obligaciones de hacer los deberes, dar las lecciones a la agüita, alguna persona mayor que nos tomaba las lecciones para estar preparados y después sí teníamos la posibilidad, por lo menos de 7 a 8:30 de la noche, de salir a disfrutar del barrio. Después que crecíamos nos daban un poco más de permiso. Y por supuesto los sábados y los domingos, por lo menos en la mañana, también eran momentos de reunión con la gente del barrio. Y ahí nos reuníamos todos los niños. Seguramente habían contradicciones entre los papás de las diferentes clases sociales, de acuerdo a las necesidades, pero yo creo que los niños éramos los protagonistas de la democratización de ese espacio público que nos tomábamos nosotros. Por supuesto, pasaban vehículos cada 2 o 3 horas en doble vía, entonces prácticamente era nuestro espacio de diversión, nuestro parque de diversiones. Entonces ahí pues era el espacio en el cual se desarrollaban las amistades, los primeros enamoramientos también.
el hecho de jugar a las bolas o al jugar con los carros de palo en las veredas, o jugar corriendo y a los colores y a una serie de juegos de la niñez que también nos devolvían nuestra identidad, nos hacían pasar muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, que es una cosa que iba consolidando esta visión democrática que teníamos los niños y los jóvenes, hacían que realmente participemos de una sociedad que tenía el sentido de vecindad. Sentíamos que era una comunidad, más que barrio, era un vecindario, ¿no? Que creo que es importante. Entonces, como que no teníamos más necesidades de salir fuera de ese espacio, a pesar de que teníamos, en el caso de nuestra familia y en el caso mío, teníamos el Parque Calderón a 2 cuadras y media y estábamos cerca del centro histórico, pero lo fundamental se desarrollaba en el barrio, que después de eso se prolongaba la escuela y con muchos de los vecinos estaban también en la misma escuela Luis Cordero, entonces había una reciprocidad tanto en el barrio cuanto en la escuela. Y ahí se generaban los sentimientos de solidaridad, los sentimientos de pertenencia, los valores, diría yo. Y como te digo, porque tampoco hay que caer en lo idílico, seguramente habían diferencias sociales, por supuesto. Pero eso era como cosas de grandes. A nosotros nos interesaba vivir con la gente, con el hijo del zapatero, del carpintero, nosotros que éramos de clase media. Ahí vivía el mejor cirujano de Cuenca, el doctor Vicente Corral Moscoso, vivían ministros de la corte, había cantinas, había chinganas donde vendían unas fritadas maravillosas, helados en palito, panaderías, había la funeraria más importante de Cuenca. Entonces había varias tiendas, pero la tienda de Doña Fila Arce, que se llamaba la tienda de la esquina, que no estaba en la esquina, era una tienda que tenía todo. Yo con fines literarios ahora a veces rescato, siguiendo a Humberto Eco, esta tradición de hacer listas. Y a veces hago las listas de lo que se vendía en esa tienda de Doña Fila Arce, ¿no es cierto?, a la cual acudíamos todos a comprar o a fiar, ¿sí? Y por supuesto, íbamos por el pan nuestro de cada día y por todo lo que había, además había otras tiendas también, pero eso era lo más importante. Hago unas listas y cada vez voy aumentando las listas al recordarme qué es lo que había en esa tienda. Pero más de eso, habían carpinteros, zapateros, habían costureras, habían artistas, pintores de brocha gorda, albañiles, en fin, era un mundo extraordinario, ¿no? Donde yo creo que rescatamos esa perspectiva. Qué pena que eso, con el desarrollo que se va dando y con la falta de tener un imaginario debido de nuestra ciudad y rescatar las tradiciones sin caer en la añoranza, sino los proyectos, un momento tal, la juventud actual, los niños, ya no tienen esas perspectivas. ¿Cómo construir entonces esta? Hablábamos hace un momento de la corresponsabilidad de las universidades, tanto también de las escuelas, pero le decía, lo pasado, cómo le ponemos ahora en este presente, cómo construir una ciudad que se reencante de la vida, que se reencante de la ciudad, que genere esa capacidad de asombro cuando nuestros barrios están reducidos ni siquiera al piso del edificio ni a la cuadra. Como decía hace un momento, los presidentes o presidentas de los barrios se han olvidado de generar esa cohesión social para defender sus propias necesidades y su calidad de vida. Entonces, ¿cuál es su recomendación? Hemos escuchado su experiencia. ¿Cómo llevar esa experiencia al presente y generar ideas para el futuro? Bueno, yo creo que no todo lo pasado fue mejor, como a veces se dice, porque eso también nos puede llevar a una añoranza y que la añoranza se sobreponga a los proyectos, lo cual creo que es el comienzo de la vejez, o la vejez misma como tal, ¿no es cierto? Entonces, parece que por supuesto nuestra ciudad en esta época tenía también muchas contradicciones, muchos problemas, servicios que no eran de los mejores,
desigualdad social, en fin, problemas económicos, pero de cualquier manera creo que a pesar de todo se, se tenía una calidad de vida relativamente buena, por lo menos hablo de sectores, como te estoy diciendo, de los barrios urbanos, ¿no? Entonces yo creo que el problema básico y fundamental para mí, y que trabajamos creo que con bastante ahínco en el colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, es la resignificación del significado de la ciudadanía. Hay que resignificar lo que significa la ciudadanía. Ahora la ciudadanía se reduce al hecho de que cada uno de nosotros tenga que cumplir la obligación de votar. Es decir, estamos convertidos en meros electores frente a unos partidos políticos que son partidos de alquiler, que no tienen ninguna ideología, que no tienen una perspectiva, que no tienen ningún proyecto, sino simplemente un grupo de personas se unen en torno a un supuesto caudillo y ahora en este momento hay cerca de 200 y pico de movimientos de partidos políticos. Entonces, esa es una mafia que ha creado la clase política, y hay que decir con todas sus letras, porque ahora está demostrado hasta la saciedad que así es, en donde no les importa un pepino el hecho de lo que significa la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía activa, la ciudadanía crítica, la ciudadanía deliberativa, y por lo tanto, simplemente la mayor parte de ciudadanos tenemos que vivir buscando el día a día cómo solucionarlo. Y para supuestamente tener la sensación de que vivimos en democracia, cada cierto tiempo hay que ir a las urnas de manera obligatoria. Yo, por suerte, como soy de la tercera edad, ya no tengo esa obligación y a veces me da una tranquilidad de ánimo, porque muchas veces nos tocó votar por el menos malo, como se decía vulgarmente, ¿no es cierto? Entonces, no les interesa a esa clase política que han construido este otro país, ¿sí? Y que viven viviendo en ese otro país lleno de mafias, de bandas organizadas, de corrupción, hasta los tuétanos. Entonces no les interesa que exista una ciudadanía activa, deliberante. Y como por supuesto son las políticas que se imponen cuando alguien gana la presidencia de la República, otro tipo de autoridades, un momento tal, entonces lo que importa es más bien convertirnos a nosotros como ciudadanos en unos meros electores y que tengamos que desembocarnos en la vida a través de hacer cualquier cosa para poder sobrevivir. Pablito, vamos a ir a un pequeño corte, no sin antes hacer una pequeña reflexión y pregunta a la vez. ¿Cómo se puede alcanzar la convicción para que nos lleve a ejercer, valga la redundancia, ese verdadero ejercicio de ciudadanía activa, de ciudadanía responsable, como una expresión de compromiso, ¿no es cierto?, que uno debe tener con uno mismo y con la ciudad? Bueno, para esto ya regresamos en un pequeñísimo corte comercial. Ya. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Bien, entonces retornamos con ustedes, amigas, amigos. Estamos con la grata presencia del doctor Pablo Estrella Vintimilla. Pablito. Sí, yo creo que tú conoces que mi pasión ha sido la educación. O sea, la actividad central que he cumplido en mi vida ha sido básicamente vinculada con la educación y con la escritura. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que requiere este país, lo que requiere Latinoamérica y el mundo hoy,
es una transformación en la manera de sentir, pensar y vivir de las personas a través de la educación. Entonces, se dice, pero no se hace nada. Yo creo que realmente sí existimos personas que hemos experimentado ciertas formas educativas que vemos que son adecuadas. Es decir, formas en las cuales el ser humano se da cuenta de que está aquí para ser feliz y ser libre. Y que tiene que vivir de acuerdo a sus circunstancias, pero tiene que transformar las circunstancias. Porque de otra manera, si él no transforma las circunstancias le transforman a él o le llevan simplemente a un desaguadero. Yo creo que los seres humanos estamos aquí para, para vivir, es decir, para darnos cuenta de que somos seres que tenemos talentos, tenemos una misión en la vida, que no estamos aquí para nacer, crecer, reproducirse más o menos y morir. No, no estamos aquí para vegetar. Entonces, a eso tiene que apuntar la educación. A eso tiene que ir cualquiera de los niveles de la educación. Porque si no provocamos una revolución cultural, una revolución educativa, en la cual, retomando algunas cosas de las que existían antes, pero por supuesto acopladas a las nuevas tecnologías, pero en lo que puedan ser útiles para una mejor educación, creo que hay oportunidades extraordinarias, un momento tal para utilizar las nuevas tecnologías. Pero no simplemente la tecnología, utilizar las redes sociales, que muchas veces, discúlpame que te diga, pero como decía el mismo Humberto Eco, se convierte en una cloaca en donde aparecen los peores sentimientos de los seres humanos. En cambio, la educación, en cualquiera de sus niveles, y la educación creo que debe durar toda la vida, debe sacar lo mejor del ser humano, todos sus talentos, sus habilidades, sus sentimientos positivos, sus valores. Y creo que esa es la misión de la educación. Y creo que hay una serie de experimentos, de propuestas, de proyectos, por ejemplo, todo lo que significa la educación para la paz, todo lo que significa el arte de vivir en paz, que son perspectivas que hemos comprobado en diferentes ámbitos de nuestra tarea educativa de que sí es factible que el ser humano se transforme a sí mismo y después pueda transformar la realidad. Entonces, a mí me parece que si no hay una definición muy clara de las autoridades a nivel nacional, de las autoridades locales, de las universidades, de las políticas educativas de diferente ámbito, de la sociedad civil, que también tiene una tarea educadora, creo yo, la sociedad civil, en colaboración, como siempre hemos dicho, de lo público estatal con lo público no estatal, la corresponsabilidad. La sociedad civil también tiene, los colectivos, tiene una tarea básicamente educativa y educadora, transformadora de la capacidad de pensar, de sentir, de hacer las cosas. Y eso creo que tiene que comenzar ya. Creo que ha comenzado. Creo que Edgar Morin dice, este extraordinario filósofo y sociólogo francés que todavía vive, acaba de cumplir 101 años, un momento tal, él sostiene que ya ha comenzado esa revolución desde la base, sino que todavía es dispersa. Entonces, a esa revolución que ha comenzado a nivel planetario, una metamorfosis de la que él habla, algún momento tiene que irse vinculando y cree que se van vinculando una nueva fuerza que es la que tendrá que hacer que la humanidad no llegue al descalabro total. Pero por supuesto hay las otras fuerzas que también están presentes, no podemos ser ingenuos, pero yo creo que la única forma en que podemos seguir avanzando, por ejemplo, aquí en la ciudad y en concreto, creo que las nuevas autoridades tienen un gran desafío, ¿no? Y justamente, no solamente hacer un conjunto de obras que son importantes y necesarias, que son indispensables, por ejemplo, el problema de la vialidad que está despedazada y que nos tiene aislados, como siempre, hemos vivido aislados, sino tienen que generar un nuevo imaginario de ciudad. ¿Qué es lo que queremos? No todo se reduce a la obra física. Es importante, no se puede negar porque eso genera bienestar. Pero un momento tal tiene que pensarse en un nuevo imaginario de ciudad, en un nuevo imaginario de ciudadanos. Tiene que haber liderazgo, no solamente una mera dirigencia.
Y no solamente liderazgo para resolver sus problemas inmediatos, sino con proyección. Cuando los ciudadanos no tenemos un imaginario, no tenemos entonces la meta hacia la cual queremos dirigir a la ciudad. Entonces ahí puede haber múltiples formas para hacer que la gente comience a ocupar los espacios públicos. No es suficiente que sean 4, 5, 6 parques y queden botados. Tienen que ser ocupados por la gente, tienen que haber programas culturales, de juegos, rescatar todo lo que estamos diciendo ahora. Entonces, esa es una perspectiva en la cual tienen que las autoridades preocuparse, y no solamente el alcalde, el prefecto, sino quienes están también frente a los consejos cantonales, que son alcaldes, que son consejeros, concejales, en fin. Es decir, si queremos en alguna forma hacer que esta vida pública tenga un sentido para los ciudadanos, tenemos que esforzarnos a generar sus imaginarios y saber liderar a las fuerzas sociales hacia destinos diferentes y no embaucarles en una perspectiva demasiado estrecha, materialista, sin falta de ninguna perspectiva, simplemente en el ámbito de sobrevivir a como de lugar. Pablito, usted nos da una imagen de lo que justamente a lo que iba mi pregunta. ¿Cómo cómo será la cuenca que queremos? Y antes de continuar, quisiera dar lectura a algunos mensajes que nos han enviado vía Facebook. Cecilia Heredia nos pone un excelente profesional. Catalina Sojos, querido y admirado Pablo Estrella. Elcita González, tan interesante escuchar y está muy de acuerdo en los comentarios que usted refería acerca de la educación. Entonces, volviendo, le preguntaba, ¿cómo generar esa cuenca que queremos, ¿no? Usted ya nos dice este liderazgo que necesitamos en nuestras autoridades, esta necesidad urgente de ocupar el espacio público, que no se quede botado, sino que siempre se estén haciendo actividades. Y eso me recuerda a un filósofo muy amigo suyo, Bernardo Toro, el tema del cuidado. Gracias a las queridas amigas que han expresado sus criterios, les mando mi saludo cordial y un abrazo. Sí, yo creo que, a ver, ese imaginario tiene que ser un imaginario que se vaya creando en diferentes espacios. Creo que todos los ciudadanos deberíamos avanzar en la creación de ese imaginario, ¿cierto? Y creo que lo que tú dices respecto a Bernardo Toro, que tuvimos el gusto de tener 2, 3 oportunidades acá, nos habló y nos orientó en la perspectiva de la ciudad. Siempre sostenía que un momento tal tenemos que entender la ciudad como este campo de transacciones diversas, de sueños, de frustraciones también, pero de perspectivas en las cuales nosotros sintamos que estamos viviendo y haciendo algo por nuestra propia vida y la vida de los demás. Entonces él, entre otras cosas, ha desarrollado, y también lo hace Leonardo Bo, el sacerdote brasileño que fue expulsado de la iglesia, pero que sigue trabajando, el problema de la ética del cuidado. Yo creo que la ética del cuidado es fundamental. Creo que el mismo Bernardo Toro dice, tenemos solamente las cosas que amamos, tenemos que cuidar las cosas que amamos y solamente las cosas que amamos son las que debemos cuidar, ¿cierto? Entonces yo creo que él plantea sobre todo 4 elementos básicos de la ética del cuidado. Él plantea que primeramente tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros somos la persona más importante del mundo y nosotros expresamos a la humanidad. Y eso no quiere decir egoísmo, sino autoestima y amor propio, ¿sí? Que desgraciadamente muchas veces se ha tirado por la borda, ¿sí? A nombre de las modas, de la masa, del consumismo, tantas cosas que no son momento de analizarlos. Pero yo creo que del cuidado de uno mismo, y él dice que cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu de cada quien. Nosotros tenemos obligación moral, ética, de cuidarnos primero a nosotros mismos. Después cuidar al cercano, a todas las personas que están cercanas a nosotros. Tenemos que cuidarles, defenderles, amarles, dejarnos ser amados también, ¿no es cierto? Yo creo que la dimensión más importante del ser humano en todos los tiempos, en todos los lugares, amar y ser amado. Y eso es lo que justamente hay que procurar. Entonces hay que cuidar también a los cercanos. Y dicen también,
El tercer punto es cuidar a los lejanos. Es decir, tenemos que expresar nuestra solidaridad no solamente con nuestra familia, sino con nuestra comunidad y con toda la humanidad en su conjunto, que somos todo y uno, pues. Y también hablan del cuidado de la naturaleza y del cosmos. Es decir, entonces, ahí están las bases fundamentales de la ética del cuidado. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que comenzar practicando con nosotros mismos. Y claro, en esa misma línea, por ejemplo, se plantea ya dentro de la educación para la paz y dentro del arte de vivir en paz, se plantea también más o menos elementos similares. Es decir, se plantea que la paz tiene que comenzar con uno mismo, ¿sí? Que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para tener paz con nosotros mismos. Y después paz con los que nos rodean, con los seres cercanos. Después con los seres que están lejanos y también esa paz con la misma naturaleza y con el cosmos. Entonces yo creo que hay un paralelismo ahí muy interesante entre la ética del cuidado y la cultura de la paz, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que una de las perspectivas fundamentales es cómo esta perspectiva educativa nos regresa a nosotros mismos, nos hace que nosotros sintamos que somos la persona más importante del mundo. Y eso, y cuidado con creer que eso es egoísmo. Rescatarnos a nosotros mismos, saber que tenemos talentos y que esos talentos tenemos que ejercer. Yo creo que el peor pecado que hay, si existe algún pecado, es el hecho de tener talentos y no ejercerlos. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Saber que tenemos un sentido de vida, que tenemos que hacernos cargo de nuestra vida, que no podemos desperdiciar nuestra vida. Claro, si se cree que la vida es simplemente una farra, por supuesto, no estoy en contra de la farra, pero si toda la vida se hace una farra, no tiene sentido. Entonces yo creo que hay algún momento que entender que podemos distraernos, pero tenemos que ser responsables de nuestra vida. Y no solamente esperar que otros nos den cuidando, o otros nos impongan lo que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que el riesgo es garantía de libertad. Los seres humanos tenemos que arriesgar, no tontamente, ¿no? Pero arriesgar de tomar decisiones, hacernos cargo y si nos equivocamos, rectificar esas decisiones. Entonces, en el fondo me parece a mí que es un problema educativo, pero en el sentido más amplio que tiene la cuestión educativa. Es decir, que tiene que ver no solamente con esta repetición y el mero acumulación de conocimientos en la cabeza, por más que el corazón esté triste, para repetir lo que el profesor nos ordena que repitamos, sino simplemente una educación que nos dé significado a la vida, que nos ayude a comprender cosas que nos sirven para la vida. Por eso yo creo que hay que hablar de una educación para la vida y para el amor. Entonces, creo que en el fondo es un problema educativo. Y esa resignificación de la educación es lo que nos va a permitir resignificarnos a nosotros mismos, a nuestros prójimos, a nuestros cercanos y lejanos, a la propia humanidad. Entonces, a eso es lo que tenemos que nosotros apuntar este momento y no dejarnos nuevamente engañar por una clase política perversa, una clase política que no ha hecho absolutamente nada, muy poco para el bienestar de las mayorías de nuestro país y que simplemente nos tienen enajenadas y alienadas frente a una perspectiva completamente negativa. Para eso está la fuerza de la ciudadanía, para eso está la sociedad civil, para eso están los colectivos, para eso son las organizaciones sociales, para eso están las personas que hacen cultura, para eso son las personas que en un momento tal tienen que dar su aporte de manera permanente, desde sus habilidades, de sus talentos, de sus obligaciones morales y éticas. Entonces, desde ahí, desde esos principios que usted nos acaba de indicar, la ética del cuidado, la cultura de la paz, tomar esos conceptos para resignificar la ciudad, tomar esos conceptos para retomar la convivencia en la ciudad y inclusive, como usted dice, buscar elegir de manera adecuada a quienes nos van a representar, que no es un acto solamente ciudadano de elección, sino un acto en el que estamos inmersos en un momento político difícil del país, pero hablando de ciudad, en un momento en que la ciudad también
abre sus puertas a una nueva administración. Entonces, los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos un nuevo reto que es el resignificar la ciudad partiendo de nosotros mismos. Pablito, tengo otro mensaje. Esperanza Vega dice, importante la exposición de Pablo Estrella, un brillante y honesto profesional. Y con este pequeño preámbulo, pues quisiera dejarle con sus últimos comentarios, considerando, como usted bien acaba de decir, lo que se nos viene en poquísimo tiempo, que son las nuevas elecciones, pero como decía yo, este proceso de cambio de autoridades que nos abren, ¿por qué no decir el corazón y la mente, para reempezar, para reiniciar una oportunidad, digamos, de participación de la ciudadanía? Yo creo que Cuenca es una sociedad y una ciudad que tiene extraordinarias condiciones de calidad de vida. Es excepcional lo que Cuenca tiene, lo que ha ido creando a partir de su propio pulso, a partir de su propio esfuerzo, a partir de la colaboración que hemos tenido entre diferentes ciudadanos a lo largo de la historia. No es porque sí, la forma en la que Cuenca está ubicada a nivel nacional e internacional, no porque sí es patrimonio cultural de la humanidad, no porque sí el turismo nacional e internacional, no porque sí gente jubilada de otros países vienen a vivir aquí, pues. Entonces yo creo que no nos damos cuenta de esa perspectiva que tiene Cuenca, pero que no es solamente en lo material, sino también es en lo cultural, en lo espiritual, en la forma de ser de nosotros, ¿cierto? Entonces, yo creo que no podemos desperdiciar esta oportunidad que nos ha dado la vida. A pesar de que estamos aislados, a pesar de que ancestralmente hemos sido pésimamente tratados por un centralismo espantoso que ha concentrado todo y todo el desarrollo lo ha reducido a esta bicefalía entre Quito y Guayaquil. Tiene que cambiar la perspectiva de la descentralización, volver al desarrollo local. Y Cuenca es un ejemplo de lo que ha hecho muchas veces con desarrollo local. A pesar justamente de todo el maltrato que se ha dado por parte del gobierno social, del Estado, que jamás se ha preocupado de lo que Cuenca necesita. En los últimos tiempos, ¿hay alguna obra que se ha hecho en beneficio de Cuenca? Absolutamente nada. Y Cuenca sigue adelante por obra de nosotros, de gente que sin ser de Cuenca también ha vivido y vive aquí y ha trabajado por esta ciudad, pues. Entonces yo creo que no podemos desperdiciar eso. No podemos dejar que esta bataola, esta situación escandalosa que se vive en el país y muchas veces en el mundo, lleven a Cuenca también al desfiladero, pues. Yo creo que esa es la obligación moral que tenemos los cuencanos. Y no para dormirnos en los laureles, no, pero para hacer la ciudad respetable que siempre ha sido, que debe participar muy activamente en el debate de los grandes problemas nacionales con gente de mucha capacidad que tiene, mantener su educación en los niveles que tiene y mejorarlos, y por supuesto ir reformulando a través de proyectos. Por eso que ni la sociedad puede avejentarse dejando que las añoranzas vayan sobre los proyectos, ni los seres humanos tampoco debemos hacerlo. Entonces siempre tenemos que en forma personal, social, en fin, tener una perspectiva diferente para seguir desarrollándonos como seres humanos y en este caso como ciudadanos. Ese yo creo que es un llamado que tendríamos que hacer a nuestra conciencia. No desperdiciemos la oportunidad que tiene a Cuenca, la ubicación que tiene Cuenca, el prestigio que tiene Cuenca y bien ganado, a pesar de toda la tragedia del centralismo y de la perspectiva de maltrato que hemos recibido. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que hacer conciencia de eso y no esperar que los otros nos den haciendo, sino nosotros comenzar a hacer lo que podamos. Y creo que a las autoridades, a toda autoridad, y creo que también a las autoridades recién electas, a todas las autoridades recién electas, les corresponde, sí, tratar de satisfacer las necesidades materiales básicas y fundamentales, liderar sus procesos, pero liderar también una suerte de imaginario social
en el cual podamos reflejarnos y plantearnos qué ciudad queremos para de aquí a 20 años, pues. Pero no solamente pensando en la reelección, porque esa es la desgracia también de otro de los vicios espantosos de la politiquería. Apenas, no digo que eso esté pasando con las actuales autoridades. Recién han comenzado, no tengo por qué emitir un criterio de valor, espero que les vaya muy bien y que realmente puedan hacer cosas diferentes a las que se han hecho hasta ahora, pero creo que realmente no se debe pensar inmediatamente en la reelección. Entonces, de otra manera, todo lo que se hace es en la perspectiva de la reelección. ¿Y para qué? Muchas veces para cometer los mismos errores. Entonces, yo creo que tenemos que hacer lo que podemos hacer, liderar procesos, porque tienen la obligación moral de liderar. Al final de cuentas, las autoridades en cualquier momento, mal o bien, son puestas por un voto popular. Son Ya, nuestros representantes. Y además, el momento que una autoridad es elegida, tiene que ser representante de toda la ciudad, ya no solamente del grupo que les eligió. Tiene que ser alcalde, prefecto, concejal de toda la ciudad, ¿no es cierto? Se deben Toda la a ciudadanía. nosotros, a Se quienes son deben, por ciudadanos lo de menos, a una ciudadanos. mayoría. Así es. Entonces, ya que la mayoría escogido, así lo dice la democracia representativa, tiene que representar a todos y sacar a una colectividad de una perspectiva. Nos quedan sus palabras, Pablito, nos queda su lección como gran profesor de toda la vida. Siempre aprendemos de sus experiencias, de sus consejos, esta necesidad de el arte de vivir en paz, la paz con nosotros mismos como generadora de cambios, ¿no es cierto? Creo que nos llama a formar a estos ciudadanos y ciudadanas que vamos amando a Cuenca, a redescubrir la ciudad, a valorar su esencia y a verle a Cuenca desde el corazón. Voy a terminar con unas palabras justamente de Pablo Estrella, en el libro generado por los 10 años del colectivo Cuenca Ciudad para Vivir, que dice así: de pronto llega a la retina de tu corazón la imagen de un grupo pequeño de personas que están reunidas en torno a una taza de café conversando sobre la ciudad. Sí, sobre Cuenca. Es la segunda o tercera reunión. ¿Recuerdas ahora algunos temas de las tertulias? ¿Cómo mejorar la calidad de vida? ¿Cuál debe ser la tarea de los ciudadanos comunes y corrientes? Ciudadanos como ustedes que se representan a sí mismos. Un pensamiento que nos hace volver a la reflexión, Pablito, y agradecerles a todas y todos quienes nos acompañaron en esta mañana aquí en Derechos Urbanos, especialmente a usted que ha generado comentarios muy halagadores y que nos motivan a seguir invitando. Espero que nos acepte, Pablito, unas próximas invitaciones justamente para conversar sobre la ciudad, sobre la necesidad de vincular a las universidades y de cuidarnos a nosotros mismos. Muchas gracias a ustedes, a Estrategia 7, que es quien nos da el sostén tecnológico, y siempre a invitarles a visitar nuestra página web www.vocesazuayas.com. En Voces Rizomáticas encontrarán artículos muy interesantes. Mañana, como siempre, en Derechos Urbanos a las 10 de la mañana, Fernando Vega y César Sea con la coyuntura política. Muchas gracias, Pablito, y a quienes nos escucharon en esta mañana. Muchas gracias. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones: alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca.